Bien, bueno, no hicimos gran cosa, simplemente la suma de vectores y producto por un escalar para lo que es la construcción de subespacio, lo que estamos explicando. Bien, y vamos contestando el resto. Bueno, inciso B dice, ¿qué implica elegir una base en un espacio vectorial que representa cada componente de un vector en R2? ¿Vieron el concepto de base de un espacio vectorial? Bien, la base de un espacio vectorial, ¿sí? La base de un espacio vectorial es el conjunto de vectores más chico que me permite generarlo completamente, ¿sí? Es el conjunto de vectores más chico que me permite generarlo completamente. ¿A qué nos referimos con generarlo? A que yo puedo obtener cualquier vector del espacio como combinación lineal de la base, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí, es el conjunto más chico de vectores, es el conjunto más chico de vectores que me permite generarlo al espacio vectorial completamente. Y de vuelta, ¿qué quiere decir generarlo? ¿O qué quiere decir generarlo completamente? Lo pongamos abajo. ¿Qué quiere decir generarlo completamente? Bueno, quiere decir que cualquier vector del espacio vectorial se genera como combinación lineal de la base. ¿Me siguen? Es eso. ¿Quién podría ser una base de R2? Porque le habrá dicho el profe, ¿qué bases hay para un espacio vectorial? Hay infinitas, ¿sí o no? ¿Cuál puede ser una base de R2? ¿Cuál? ¿Una sola recta? ¿Una sola recta me genera todo R2? Todo R2. Todo R2. Bueno, acá me dicen dos rectas, ya voy allá. Dos rectas paralelas. Linealmente independientes, o sea, tienen que ser dos rectas en direcciones distintas. Y allá me decían dos vectores, múltiplos entre sí o no. No, o sea, dos vectores distintos, allá sí. Bien, esa sería la base por defecto, la que se conoce como la base canónica, pero básicamente en R2, y ya vamos a presentar un concepto que por ahí aparece más al final del práctico, para generar todo R2 yo necesito, R2 es un plano, ¿sí o no? Si lo enganchamos con el práctico anterior, R2 es un plano, ¿sí o no? ¿Y qué habíamos dicho respecto a obtener cada punto del plano? Para yo obtener el plano necesitaba dos vectores con direcciones distintas, ¿sí o no? Aquí en R2 es igual. Entonces, una base de R2 podría ser la famosa base canónica, pero no es la única. Y como bien dijeron ustedes, pueden ser dos vectores en direcciones distintas, y esos dos vectores en direcciones distintas estarían asociados a dos rectas concurrentes, ¿sí o no? Bien, la base canónica, ¿quién la conforma? El versor I, que acá sería el 1, 0, y el otro, el versor J, que sería el 0, 1. ¿Me siguen? Y respecto a la pregunta que dice, ¿qué representa cada componente de un vector en R2? Lo veamos. Justamente, yo un vector de R2 lo puedo expresar como combinación lineal de eso. Fíjense que si ponemos, por ejemplo, el vector B, si quieren, el 1, 2. Y les hago la pregunta, acá pregunta conceptual. ¿Se puede expresar como combinación lineal de esos dos de arriba? ¿Cuánto quedan los escalares de la combinación lineal? 1 y 2. Aquí no hace falta hacer ninguna cuenta, porque al ser tan simples, es claro que es 1 del primero más 2 del segundo, ¿sí o no? Bien, entonces el vector 1, 2
el vector b se puede expresar como ¿cuánto? Se puede expresar como 1, le voy a poner al 1, por el primer vector, más 2 por el segundo. ¿Me siguen con eso? Que no tiene mucha ciencia, pero es así, está expresado como combinación lineal. Como estos sí son vectores flechas, yo en el plano podría hacer el dibujo y el celeste sería un vector de 1 de largo en la dirección del eje X, el vector asociado a lo rosa sería de 2 de alto en la dirección del eje Y sumándolo como paralelogramo, sería un rectángulo, obtendría el vector 1, 2, ¿sí o no? ¿Bien? Simple. Pero esta no es la única base, ¿sí o no? Mientras yo tenga dos vectores que no sean múltiplos entre sí, al menos en R2, podría tener otra base de R2. Otra base de R2 podría ser, ¿quién? Podría ser, y pongamos aquí otra cosa, podría ser, por ejemplo, el vector 1, 1, y acá simplemente basta con elegir uno que no sea múltiplo de ese. Podemos elegir, si quieren, el vector 1 menos 1. Esa es una base de R2, ¿sí o no? Me genera a todo R2, ¿estamos de acuerdo? Entonces la pregunta que viene es, ¿el vector 1, 2 es combinación lineal de esos dos? ¿Sí o no? Sin hacer la cuenta. ¿Debería o no debería ser combinación lineal? Sí, tiene que poder porque estos dos, al ser uno no múltiplo del otro, como son vectores distintos, en un mismo plano, sí o sí tengo que llegar al 1, 2. ¿Se acuerdan que se los dice gráficamente esa vuelta en la clase de práctico 4? Pusimos los vectores, pusimos el otro y simplemente tirando paralelas con escuadra llegamos hasta acá, ¿sí o no? Bueno, ahora lo vamos a hacer de forma analítica, encontrando los escalares. Si este vector, el 1, 2, es combinación lineal del 1, 1 y el 1 menos 1, tiene que existir un escalar alfa, que multiplicado por este, y tiene que existir, y más que existir un escalar alfa, tiene que existir un único escalar alfa, porque es un solo valor, y un único escalar beta, que produzca esa combinación lineal. ¿Me siguen con esto? Hace rato, lo que está en celeste y rosa los encontramos por tanteo, porque no era muy difícil hacer la cuenta, ¿sí o no? Ahora los puedo buscar, sacar por tanteo, habría que ver si se puede o no, de poder se tendría que poder, pero aquí, más que por tanteo, yo podría hacer ¿qué cosa para buscar sacar alfa y beta? Igual el componente de X con el componente de X de los vectores y el de Y con el de Y. Bien, es un poco de sentido común. En los dos lados tengo vectores, ¿sí o no? Solamente que el de la derecha está desarrollado. Yo podría agrupar, porque justamente lo que decía el inciso A, las operaciones involucradas aquí serían producto por un escalar y luego suma. Yo podría juntar todo dejando vector igual a vector y evidentemente que componente a componente deben ser iguales, ¿sí o no? Haciendo eso, ¿qué me quedaría? Me quedaría lo siguiente. Escribiendo primero lo que tiene incógnitas, me quedaría que alfa más beta tiene que ser igual a 1 y luego alfa menos beta tiene que ser igual a 2. Y esto es un sistema, ¿sí o no? Y acá vamos a seguir enganchando muchos conceptos que tienen que ver bien. Si yo lo pongo en forma matricial, aquí lo podría resolver por cancelación, sí, no está difícil sumar las ecuaciones, pero quiero que lo resolvamos con Gauss para que se vea el concepto fino. ¿Qué es lo que pasa acá? Lo que va a pasar es lo siguiente. Me va a quedar esto. Quizás los números no ayudan, pero bueno. Y acá me queda esto. Y acá el 1, 2. Quizás no elegí bien la base, pero se los marco para que lo vean bien. Este vector, acá, ¿dónde está ahora? Está
ahí, ¿sí o no? Para que no me piensen que este quedó acá porque no tiene sentido, porque fíjense que esto está multiplicado por alfa. Y la columna de alfa es esa, ¿sí o no? Y luego este vector que multiplica ambas componentes con beta está aquí, ¿sí o no? Con lo cual, los dos vectores de la base, ¿buenas? Los dos vectores de la base aparecieron en la matriz del sistema, ¿sí o no? Entonces, sí. Sí, déjame que termine el ejercicio y ahí te veo. Bien. Bueno, entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Aquí lo que tenemos es el vector 1, 1 de la base, aparece ahí, y el otro vector, el naranja, los pongo así en color para que no crean que aparecen en el otro sentido, está aquí. Y ahora les pregunto una cosa. Los vectores de la base, ¿cómo son por ser base? Son linealmente independientes, ¿sí o no? Ninguno es combinación lineal de los otros. O sea que el determinante de esta matriz, ¿cómo es? Independientemente del cálculo, no me interesa, se puede calcular fácil, pero es particularmente distinto de cero, ¿sí o no? Porque si los vectores son linealmente independientes, ninguno es combinación lineal de los otros. Cuando yo resuelvo el determinante, al no haber ninguna fila combinación lineal de las otras, el determinante es distinto de cero, ¿sí o no? Y quiere decir que el sistema, ¿cómo es? Si vamos al práctico 3 y el determinante de la matriz del sistema es distinto de cero. El sistema es compatible determinado porque o es krameriano o lo puedo resolver con inversa, ¿sí o no? Y entonces, si el sistema es compatible determinado, quiere decir, dado que las variables del sistema son alfa y beta, que hay un único alfa y un único beta que verifican esto. ¿Me siguen? Ese es el enganche conceptual entre ser base y que acá salga un solo valor. Lo vuelvo a explicar. Si yo tengo una base, ¿sí? Una base, quiere decir que los vectores son linealmente independientes. La matriz que se arma sí o sí es de n por n y va a tener determinante ¿cuánto? Distinto de cero. Quiere decir que el sistema de ecuaciones asociado a ellas cualquiera es compatible determinado. Con lo cual, este vector que se va a poner en la columna de términos independientes siempre va a ser combinación lineal de los otros dos. ¿Me siguen con eso? ¿Sí? Lo que nos queda por hacer es resolver el sistema. ¿Y esto cuánto nos va a quedar? Bueno, lo escalonemos ya que lo pusimos ahí. 1, 1, 1. Y aquí nos queda 0, menos 1 me queda menos 2. Y acá 2 menos 1 me queda 1. Con lo cual de aquí sacaría que beta es igual a ¿cuánto? Menos 1/2. Y si voy arriba, si beta vale menos 1/2, acá tendría menos 1/2, pasaría sumando para allá, alfa sería igual a 3/2. Por lo tanto, el vector 1, 2, el b, lo pongamos ya como b, sería ¿cuánto? Sería, después verificamos, 3/2 por el primer vector, por el 1, 1. 3/2 por el 1, 1, menos 1/2 por el 1 menos 1. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien, perfecto. Luego verifiquemos rápidamente a ver si cierra. Aquí tendríamos 3/2 menos 1/2 son 2/2, o sea, 1. Ahí está. Y con otro tendríamos 3/2 más 1/2 sería 4/2, eso sería 2. Y acá tenemos algo interesante. No le puse nombre a la base esta, si quieren la podemos llamar B. Para poner un nombre.
Y acá vamos a decir lo siguiente. No sé si ya lo vieron, pero el vector b corta, y eso responde a la pregunta de este inciso, el vector b corta expresado según la base b, ¿vieron esto hoy en teoría? ¿No? Bien, el vector b corta expresado según la base b es el vector 3 medios menos 1 medio. Esto les puede parecer sacado de cualquier parte, ¿sí? Pero es eso. ¿Qué pregunta la consigna del inciso B? ¿Qué representa cada componente de un vector en R2? Eso representa. Acá esto me está diciendo que son 3 medios del primer vector de su base, por eso estamos en la base B, más menos 1 medio del segundo vector de su base. Este vector no lo puedo graficar igual que el otro, porque el vector original, el 1, 2, con esas componentes está en función de la base canónica. Me dice 1 del versor I más 2 del versor J. ¿Me siguen? Mientras que expresado así me está diciendo 3 medios, pero de este vector, más menos 1 medio, pero de ese vector. ¿Me siguen con eso? ¿Sí? Con lo cual, si tratamos de graficarlo, sería lo siguiente. Dejen que me fije si tengo el archivo, como para que se los muestre. A ver. ¿Será ese? No. Acá, este. Que esto se ve al final del práctico, pero ya que la pregunta lo tira tan de comienzo, bueno, lo tratamos de ver aquí. Ok, bueno. No sé si me dejará modificar los vectores. Bueno, a ver. Teníamos el vector, el 1, 1. Bueno, acá lo voy a corregir, vamos a poner el 1, 1, así me queda más fácil. Este vector va a ser el 1, 1. Y el otro vector era el 1 menos 1, ¿sí o no? Bueno, pongamos aquí, es el celeste, el 1 menos 1. Bien, si le saco la cuadrícula, porque la cuadrícula hace que se estorbe, y los ejes, es como si yo tuviese un nuevo sistema de ejes, donde el eje, el nuevo eje X, seguiría la línea del vector. Saquemos un rato este y este. Y este. No. Y este. Bien. Y saquemos eso. Donde el nuevo eje X seguiría la línea del eje rosa. ¿Sí? Es más, a estos ya que están, les voy a cambiar de color, como para que nos guiemos. Ahí. Y estas en celeste. Acá. Bien. ¿Se ven los colores ahí? Nosotros cuando dibujamos un sistema de ejes tradicional, hay una cuadrícula, ¿sí o no? Donde las líneas de las cuadrículas son justamente paralelas a los ejes. ¿Las ven ahí, sí o no? Bien. Las horizontales son paralelas al eje X y las verticales son paralelas al eje Y. ¿Que de dónde salen? Salen del versor, si lo ponemos aquí, el versor I, que sería ese, y el otro, el versor J, que sería este, que es la base canónica, ¿sí o no? Luego, para yo obtener cada vector, veo cuánto sumo de uno y cuánto sumo del otro. Fíjense que ahora, para nuestro ejercicio, el vector 1, 2, voy a marcarlo acá, al vector 1, 2, este. Bueno, el vector 1, 2, que sería este, acá, vamos a ponerlo. Yo ahora lo tengo que obtener como usando esa cuadrícula.
Con lo cual yo tendría que contar, fíjense que en este caso es perpendicular, yo tendría que contar qué cosa, la tendrían que como girar y contar cuánto me muevo hacia un lado y cuánto me muevo hacia el otro. Fíjense entonces que yo aquí a alfa le tendría que dar cuánto nos había dado para alfa, 3 medios. Veamos si me deja colocar alfa igual a 3 medios y sería 1,5. Ahí, que sería ese vector, ahí el verde, ¿lo ven? ¿Sí? Y para beta era menos 1/2, que sería este vector para atrás, que sería menos 0,5. Observen entonces que la suma de esos dos, con regla del paralelogramo, me termina dando el vector en cuestión. Entonces, eso es lo que quiere decir la pregunta de qué representa cada componente del vector. Cada componente del vector representa, por lo menos para estos vectores que tienen representación gráfica en R2 y en R3, representa cuánto va del primer vector de la base y cuánto va del segundo, en ese sistema de ejes. Cuando trabajamos con base canónica es mucho más simple, pero la idea es la misma. Es 1 del versor I y 2 del versor J. ¿Se entiende ahora? Esto es lo que después se va a conocer como cambio de base, que lo vamos a ver al final de práctica. Sí. Esto se llama el vector B corta expresado según las coordenadas de B larga. Si quieren se los escribo. Esto es B, acá lo puedo escribir, porque lo van a saber ver. Esto es B expresado según las coordenadas de la base B larga. ¿Bien? Este vector y el vector 1, 2 son los mismos, si los dibujo. Obviamente que si yo a este vector también lo interpreto como vector en la base canónica, ya son cosas distintas. Pero hay que tener en cuenta qué representa. Este no lo puedo comparar con el 1, 2 directamente, como si estuviesen en la misma base. Son dos expresiones distintas del mismo vector. ¿Me siguen? Bien, es eso. Bueno. Cuando es la terna es simplemente uno más. Cuando tenemos una terna habrá un vector más en la base y el concepto es exactamente el mismo. Bueno, traten de leer la pregunta C y D, así vamos respondiendo y ya vuelvo con ustedes. Entonces, bueno, ¿cuántos ejercicios son? 6, pero bueno, este nos va a llevar un buen rato. El de aplicaciones ya lo investigarán en su casa. Vamos con el inciso C. ¿Qué dice? ¿Con cuántos vectores se asocia a cada sistema de coordenadas en R2? Creo que lo acabamos de hacer. Son 2 vectores. Con 2 vectores lo genero completamente. ¿Cuál sistema es el más conocido? Bueno, acabamos de responderlo, es la base canónica. ¿Y cuáles son los vectores representativos del mismo? También lo hemos respondido, son el I y el J, o sea, el 1, 0 y el 0, 1, ¿sí o no? ¿Qué más dice? ¿Cómo se llama el conjunto de ellos? Particularmente si se refiere al más conocido, es la base canónica. ¿Qué características especiales tienen? Bueno, son versores, o sea, miden 1 el vector, y son perpendiculares entre sí. Esto es lo que se conoce, también lo podemos poner, la base canónica es una, no es la única, es una base ortonormal. Es una base ortonormal. ¿Bien? ¿Conocían esa frase, esa palabra, ortonormal? Bueno, orto de perpendicular, sí, de ortogonal, y normal de perpendicular también, sí, de normal no, de que están normalizados, son de norma 1. Pero no es la única porque se puede armar una base perpendicular sin que sean esos. Fíjense que aquí estos dos son perpendiculares entre sí, ¿sí o no? Si yo los normalizo, tendría una base ortonormal que no sería la canónica. ¿Bien? Pero esas son las características especiales. La base canónica es ortonormal. ¿Qué más pregunta?
¿A qué se denomina dimensión de un subespacio? Dimensión de un subespacio justamente se denomina a la cantidad de direcciones que tenemos, ¿sí? Y va a terminar asociado a la cantidad de variables libres que van a haber en el espacio y a la cantidad en consecuencia de vectores que van a haber en la base. R2, ¿de qué dimensión es? 3, 1, 5. R2, ¿de qué dimensión es? 2. R2, dimensión 2. ¿Cuántas variables hay en R2? 2. X ahí. ¿Cuántas son libres en principio? Las 2. ¿Cuándo? Bien, porque ahí, ¿qué están haciendo? Lo están asociando con análisis 1, lo están asociando con una función. No hay una función. Por el momento que yo tengo una función, lo restringo al espacio, ¿sí o no? Restringo a que los puntos pertenezcan a la curva de la función. Si yo estoy con R2 a secas, yo mi punto, fíjense acá, yo estoy en R2. Tengo un punto. ¿Lo puedo ubicar en cualquier parte o estoy restringido a ubicarlo en algún lugar? Lo ubico en cualquier parte, ¿sí o no? Cualquier parte puedo ubicar los puntos. ¿Eso qué indica? Que las dos variables son libres, ¿sí o no? Si yo tuviese una restricción, y ahora vamos a ver justamente eso después con el concepto de subespacio, si yo tuviese una restricción y estuviese obligado a ubicar los puntos solamente ahí, esto no sería todo R2, ¿sí o no? Y esto sería un subconjunto de R2, y sería, vamos a ver después si es subespacio o no, pero ya no sería todo R2. Mientras yo me pueda mover libremente, las dos variables pueden tomar lo que quieran porque ninguna está restringida contra la otra, ¿sí o no? O sea que en R2 hay dos variables libres, es de dimensión 2, y si se fijan en la base de R2, ¿cuántos vectores hubieron? Tanto en esta, la canónica, como en la otra. Dos vectores, dos direcciones independientes, es de dimensión 2. Si estuviésemos en R3 libremente, ¿de qué dimensión sería? 3, porque X y Z, si no hay ninguna restricción, pueden tomar cada una el valor que quieran. ¿Me siguen? Sería 3. Si estamos en una matriz de 2 por 2, ¿de qué dimensión sería el espacio vectorial? 2. Piensen y me contestan. R2 por 2. ¿De qué dimensión sería? De dos, los dos vectores que teníamos puestos verticalmente como lo hemos hecho ahí. Vamos a otra pregunta. R2 por 2, ¿quién es? ¿O qué es? R2 por 2. ¿Qué es? Así. Me faltó completar la R. ¿Qué es? Una matriz, ¿sí o no? ¿De qué tamaño? De 2 por 2, por eso dice el nombre. Bueno, la matriz de 2 por 2, ¿cuántos elementos tiene? 4. ¿De qué dimensión es el espacio vectorial? 4, porque si no hay ninguna restricción, cada uno de los 4 elementos puede tomar cualquier valor, ¿sí o no? ¿Me siguen? O sea que R2 por 2 hacen el 2 por 2, 2 por 2, 4, es de dimensión 4, ¿sí o no? R3 por 3 es una matriz de 3 por 3, ¿y de qué dimensión es el espacio vectorial? De 9, porque cada uno de los 9 elementos puede tomar cualquier valor si no hay ninguna restricción, ¿sí o no? Bien, eso no tiene representación gráfica. Les hago otra pregunta a ver cómo estamos con eso. Y piensen antes de contestar, piensen. Quiero que piensen quiénes son las variables, quién conforma el vector, con cuántos valores defino el vector, etcétera, y me van a decir de qué dimensión es. Un polinomio de grado 2 o menor o los polinomios de grado 2 o menor, conforman un espacio vectorial de dimensión, piensen antes de contestar, no es 2, piensen. No es 2. Yo tengo un polinomio de grado 2, en realidad tenemos todos tenemos absolutamente
Conjunto de los infinitos de polinomios de grado 2 o menores, o sea, grado 2, 1 o 0. ¿Sí? Incluido el polinomio nulo también. Entonces la pregunta es, ¿todos esos conforman un espacio vectorial de dimensión cuánto? Así como R2 es de dimensión 2, R3 de dimensión 3, R2 por 2 de dimensión 4 y R3 por 3 de dimensión 9. Este conjunto tiene dimensión cuánto. Lo que tienen que pensar es con cuántos números armo. Dimensión 3. ¿Por qué dimensión 3? Porque está el término independiente. Entonces. Bien, ¿qué iban a decir acá? Los coeficientes, ¿sí? Son 3 coeficientes. Bien, yo un polinomio de grado 2 o menor lo defino como un ax cuadrado más b por x más c, donde en este caso a no necesariamente tiene que ser distinto de 0, porque si a vale 0 tengo un grado menor, ¿sí o no? Bien, o sea, a puede valer 0. Entonces lo que tiene que pensar que aquí la variable no es x, porque yo no estoy pensando en evaluar el polinomio, sino que yo quiero trabajar con el polinomio. Con un valor de a, b y c tendré un polinomio, con otro valor de a, b y c tendré otro polinomio, ¿sí o no? Y con otros tendré otros. Y acá viene justamente el hecho de por qué es espacio vectorial. Si yo sumo un polinomio, tengo otro polinomio, ¿sí o no? Y cumple las 5 propiedades de la suma. Si yo multiplico un polinomio por un escalar, tengo otro polinomio, ¿sí o no? Y va a cumplir las 5 propiedades del producto por un escalar. Forma un espacio vectorial. ¿Por qué dimensión 3? Porque yo para definir un polinomio tengo que asignarle un valor a A, otro a B y otro a C. Y en principio A, B y C pueden tomar, si no hay ninguna restricción, cualquier valor independientemente del que tomen los otros dos, ¿sí o no? Es de dimensión 3. Es más, yo a esto lo puedo reconvertir en el vector A, B, C. ¿Sí o no? Si ya está limitado, ¿bajan las dimensiones o siguen siendo 3? ¿Cómo si está limitado? No sé, si sabemos que B es A más C, por ejemplo. Sí, si B fuese A más C, vos tendrías acá B igual a A más C, que sería una restricción, ¿sí? Yo tendría ahí un subespacio de polinomios, ¿sí? Y bueno, es como que si yo tuviese esto, y acá B fuese igual a A más C. Que después si yo lo reemplazo aquí, me va a permitir sacar la base al fin y al cabo, que va a ser otra cosa. Pero es como que de aquí voy acá y ambos tienen la misma restricción. ¿Sí? Bueno, es eso. Pero lo que les quería mostrar es ese juego de las dimensiones. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿No? Bueno, eso respondió entonces el inciso C. Acá veamos el D. ¿Qué conjunto representa a la adición de esos dos vectores escalados? ¿Entienden la pregunta? ¿A qué se refiere con esos dos vectores? ¿A qué se refiere con escalados? Esa es la pregunta, quizás es la palabra que los confunde. ¿A qué se refiere con escalados? Están multiplicados por un escalar. Entonces me está preguntando básicamente, retraduciendo la pregunta, dice, ¿qué conjunto se genera, entiendo, mediante la adición de esos dos vectores multiplicados por un escalar? ¿Qué se genera? ¿Todo? Todo R2. ¿Sí? O sea que básicamente la pregunta es eso. El inciso de la suma de los vectores de la base multiplicados por un escalar es básicamente una combinación lineal de los vectores de la base, y dijimos que todas las combinaciones lineales de los vectores de la base me generan todo R2, ¿sí o no? Bien, eso sería el inciso D. Profe, una duda. Supongamos que estamos en R2, entonces tenemos infinitas bases que podemos hacer, Sí. infinitas bases ortogonales también que podemos hacer, Uh-huh. pero la base canónica es una sola. La base canónica es una sola, sí. Y así también para R3 y así. Exactamente, para R3 la base canónica será estos dos con el 0 que le falta y después el versor IJ, el K, el 0, 0, 1. Ya después cuando pasamos a espacios menos estandarizados, se podría decir,
Por ejemplo, para R 2 por 2, la base canónica, lógicamente, que son matrices. Bueno, está haciendo cualquier cosa esto. Acá. Para R 2 por 2, lo voy a cerrar. No sé qué está haciendo. Bien. Para R 2 por 2, las bases serían matrices de 2 por 2 con un 1 y 3 ceros, ¿sí o no? Solamente que por ahí el orden depende de cómo lo tomemos. O sea, yo podría tomar la matriz 1, 0, 0, 0, y después la segunda matriz podría tener el 1 aquí, o podría tener el 1 acá, según si avanzo por columnas o por filas, ¿sí? Después, por ejemplo, y ahora les pregunto a ver cómo están con esto. Hace rato habíamos puesto polinomios de grado 2, ¿sí o no? ¿Sí? De vuelta. Y el polinomio de grado 2 habíamos dicho que era ax cuadrado más bx más c, ¿sí o no? ¿Bien? Para R2, la base canónica es el 1, 0 y el 0, 1, ¿sí o no? ¿Cuál podría ser la base canónica de ese espacio vectorial? Piensen. ¿Cuál puede ser la base canónica de los polinomios de grado 2 o menores? Hacemos lo mismo de 1, 0, 0, 0, 1, 0, pero con los coeficientes. Entonces, podría ser que uno sea x cuadrado, Ujú. sea x, y el otro sea 1. Bien, esa es la base canónica. ¿Los demás siguieron el razonamiento? ¿No? Bueno, entonces hagamos la correlación porque está fantástico. Si yo lo hago con la correlación de A, B y C, es decir, en R3, la base canónica es 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1, ¿sí o no? Donde cada uno está asociado al coeficiente A, al coeficiente B y al coeficiente C. Si se fijan, este vector, el ABC, se puede escribir entonces como A por el primer versor, lo escribo así no ocupa tanto espacio, más B por el segundo versor, más C por el tercer versor, siendo I, J y K los vectores de la base, ¿sí o no? Si yo a esto lo pienso de la misma forma, tengo A multiplicado por ¿quién? Por X cuadrado, más B multiplicado por ¿quién? Por X, ¿sí o no? Más C multiplicado por ¿quién? Por 1, ¿sí o no? Esto ya está expresado como una combinación lineal, es decir, el polinomio ya está expresado como combinación lineal. ¿Combinación lineal de quién? De este y de este, ¿sí o no? La base canónica son esos tres. La base canónica son esos tres, que son polinomios, ¿sí o no? Estos son polinomios. Un polinomio de grado 2, un polinomio de grado 2 o menor, grado 1, polinomio de grado 2 o menor, este es grado 0, ¿sí o no? ¿Me siguen? Esa es la base canónica de un polinomio de grado 2, porque yo cualquier combinación lineal que haga de ellos me va a dar esto justamente, ¿sí o no? Y voy a tener mi polinomio de grado 2. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es un poquito más abstracto de trabajar, pero es eso. Bien, sigamos. ¿De qué depende la descripción numérica de un vector de R2? Creo que vuelve la misma pregunta, con el inciso B creo que contestamos todo, porque la descripción numérica del vector, esto, es lo que dijimos hace rato, sabiendo sobre qué base está, me está diciendo cuánto va del primer vector de la base y cuánto va del segundo, ¿sí o no? O sea que con el inciso B respondimos hasta el E. Esto no es lo mismo de hace rato. ¿Cómo se denomina la adición de vectores escalados? Combinación lineal, ¿sí o no? O sea que seguimos con lo mismo. Vamos al inciso G. ¿Qué sucede si en R2 se fija uno de los escalares y se varía el otro? Ok, bien, interesante pregunta. ¿Es esto un subespacio? Analice con GeoGebra las diferentes posibilidades y los vectores U igual a 1, 1 y B igual a 2 menos 1. ¿Qué creen? Se queda quieto.
Bueno, hagan una hojita, pues no tienen GeoGebra, piénsenlo, a ver qué pasa si un escalar se mantiene fijo, si el otro varía, a ver qué hace. ¿Va a quedar una? ¿Los demás lo están viendo? Bueno, trabajenlo un poquito, hagan una hojita a ver qué queda. Y ya lo hacemos nosotros aquí en la clase. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que en R2 tengo una base, que son dos vectores distintos. Si quieren lo construyamos con GeoGebra a ver cómo queda. Pueden ser eso o puede ser cualquier pareja de vectores distintos. Y me dice entonces que fije uno de los escalares y que el otro lo mueva a ver qué se genera. Bueno, aquí lo que podemos hacer es simplemente armar dos vectores. Entonces pongamos aquí un par de puntos, cualesquiera, en cualquier dirección para armar los vectores. Entonces voy a poner aquí el vector A y el vector B. Le saquemos los ejes, la cuadrícula, sabemos que comienza en el origen de coordenadas. Bien. Y entonces le pongamos un poco de color y veamos, tenemos ahí los dos vectores, ¿ok? Bueno, entonces lo que me está diciendo es que obtenga cualquier vector de R2 como combinación lineal de ellos. ¿Saben utilizar el comando deslizador, sí o no? Más o menos. Bueno, vamos a poner un deslizador que sea un número, no hace falta que se vaya al infinito, no sé, de menos 20 hasta 20, con un incremento del 0.1, como para más o menos sacar algo. Ese va a ser nuestro alfa al fin y al cabo. Y el otro, lo mismo, pero con B. Y ahí 0.1. Ok. Y nuestro vector, ¿cómo lo vamos a obtener? Va a ser A por el vector U más B larga por el vector B corta. ¿Me siguen? Tenemos entonces eso de ahí. Y lo que queremos ver es, ¿qué cosa? Lo que queremos ver es, si yo mantengo fijo un escalar, ¿qué pasa cuando muevo el otro? ¿Me siguen? Bueno, entonces para poder verlo, voy a tomar el punto que va a ser este y este. O sea, la punta del vector. Ok, entonces, fíjense que ahí, bueno, no se aprecia tanto, pues se mueve muy rápido. Pero hace eso, ¿sí o no? Hace eso. ¿Sobre dónde se mueve? Si ustedes quieren ver, porque ahí quizás no se consiga ver claramente, le pueden pedir al punto que les deje el rastro. ¿Alguno trabajó alguna vez con eso? ¿Sí? Pon el rastro, eso va a ir pintando el puntito a medida que lo vaya moviendo. Fíjense entonces que lo voy moviendo y ahí lo ven el puntito, ¿sí? Y se mueve y hace eso. Ahí se ve claramente que está formando una recta. Bien, está formando una recta. ¿Pasa por el origen de coordenadas la recta? El origen es el punto en común de los tres vectores. O sea, no está pasando por el origen de coordenadas. Pero bueno, forma una recta, eso seguro. Si ustedes lo quieren borrar, por lo menos en R2, con moverlo, se borra. ¿Sí? Con moverlo se borra. Obviamente que si lo sigo moviendo a B, acá, lo va a seguir pintando. Así que, si quieren que dejen de pintar, le tienen que desactivar el comando de rastro para que deje de pintar. Si yo muevo el otro escalar, produce otra recta, ¿sí? Produce otra recta. Si quieren que les marque la recta, pero que no quede pintado de esa forma, pueden hacer, ¿qué cosa? Pueden hacer clic en, creo que es este botón, acá, en este. ¿Dónde está? Acá, en este, que dice lugar geométrico, ¿sí? Y acá me dice que haga clic en el punto, voy a hacer clic en el punto C, y voy a marcar el deslizador B. Eso va a marcar de forma un poquito más precisa, lo mismo que estaba haciendo con el rastro, pero de forma un poquito más elegante. Entonces hago clic en el punto C y hago clic en lo voy a hacer aquí, el deslizador B.
y ahí me está tirando la recta. ¿Lo ven? ¿Sí? Si hago lo mismo con el punto C, pero ahora con el deslizador A, ahí me tira la otra recta. ¿Lo ven? Con lo cual, fíjense que si yo ahora le pongo el rastro, ¿sí? Le pongo el rastro y me muevo, obviamente que mientras me muevo con C, la recta del otro lado se va moviendo en forma paralela, ¿sí o no? Ahí. Y si ahora me muevo con A, la que se va moviendo en forma paralela es la otra. Y esas rectas paralelas son lo que hace rato nos había quedado como nuestra cuadrícula del sistema de ejes. ¿Lo ven o no? ¿Sí? Es eso. ¿Me siguieron con esa idea? ¿Sí? Le saquemos el rastro y ahí tenemos el par de rectas que forman al menos en ese instante. Bien, entonces, ¿qué dice aquí? Me dice qué pasa si los escalares varían, ya está, se forma una recta. La siguiente pregunta es, me pregunta si son subespacios. ¿Son subespacios? No pasan por el origen, con lo cual no van a ser subespacios. Y lo tienen que interpretar de la siguiente forma. Habrán visto que para que sea subespacio, la adición de vectores tiene que quedarme dentro del mismo conjunto, ¿sí o no? Les muestro con otro archivo por qué una recta que pasa, o perdón, que no pasa por el origen, no es un subespacio. Bueno, pongamos aquí alguna recta que no pase por el origen, por ejemplo, igual a 2x más 4, si quieren, ahí como para que quede lejos del origen, y tomemos, bueno, pongamos el origen de coordenadas, ahí, y tomemos, recuerden que estamos en presencia de vectores. Si yo tomo, entre comillas, puntos de la recta, tengan presente que en realidad son asociados a vectores de posición. O sea que estamos hablando de este vector y de ese vector. ¿Me siguen? Entonces la pregunta es, si yo sumo esos vectores, ¿el vector resultante va a quedar dentro de la recta? No, porque con la regla del paralelogramo claramente que esto se va a ir. Acá. Fíjense que si sumo los vectores U y B, U más B, eso se va, ¿sí o no? O sea que no me queda dentro de la recta. No me lo pueden interpretar a la recta que pasa por el origen, pero que no pasa por el origen, tomando los vectores dentro de la recta. Porque si ustedes me toman un vector dentro de la recta, cuando lo coloquen en el origen de coordenadas, eso va a quedar fuera. Las coordenadas del vector tienen que verificar la ecuación de la recta, es decir, el punto debe estar en la recta y debe ser un vector de posición con el origen de coordenadas. ¿Me siguen? En cambio, cuando la recta sí pasa por el origen de coordenadas, ahí sí los vectores quedan dentro, porque justamente al tomar el origen, la punta hace que el vector de posición completo quede dentro de la recta, y aquí es obvio que va a quedar dentro, porque si A y B están en la misma dirección, al sumarlos el resultado sigue estando en la misma dirección, y obviamente el resultado, el vector el W, queda dentro de la recta. ¿Me siguen? Bien, esa es la idea. O sea que no son subespacios. También ya respondimos el alchas, a qué se conoce como subespacio generado. Subespacio generado dijimos que era el subespacio que se genera mediante todas las combinaciones lineales de un conjunto de vectores. Tratemos de terminarlo así podemos hacer algo más interesante. A ver qué ejercicio tenemos acá. El 1 me interesa que por lo menos hagamos algo. El I dice, ¿cómo conviene imaginar los vectores cuando se trabaja con un número reducido de ellos o cuando el número es importante? ¿Qué relación existe entre ambas imágenes? Ok, ni idea. No consigo captar la pregunta. Después vemos qué onda. El J. El sistema generado depende de la dirección de esos vectores. ¿Cómo se dice que son los vectores que tienen direcciones diferentes? Bueno, eso sí podemos responder. Por ejemplo, dijimos hace rato que R2 se genera independientemente de la base elegida, ¿sí o no? Lo mismo respecto al práctico 4. En el práctico 4 habíamos dicho que un plano yo lo podía generar con dos vectores en direcciones distintas, una persona,
Y otra persona podía tomar otros dos vectores distintos del mismo plano y generar de todas formas el mismo plano, ¿sí o no? Bien, o sea que eso es ahí. ¿Y cómo se dice que son los vectores que tienen direcciones distintas? Bueno, son no múltiplos, no paralelos, no colineales. Ya voy a fijar bien a qué se refiere el inciso I con eso de imaginar los vectores. Así que, bueno, la aplicación se las dejo para ustedes. Veamos entonces si podemos comenzar con el ejercicio 1, ya algo un poquito más tangible. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta? Algo por lo menos quedó en claro, más o menos una idea así nebulosa de algo. ¿Sí? Más o menos. Bueno, vamos con el ejercicio 1. Este práctico no es largo, pero tiene mucho concepto. Como ya habrán visto, tiene mucho concepto. Bueno, cerremos todo esto. Y esto. Y esto. Entonces, ejercicio número 1. Ahora sí. Dice: decida justificando en detalle y paso a paso si los siguientes conjuntos son subespacios o no de los espacios indicados. En caso afirmativo, determinar una base y la dimensión del mismo. Bueno, esto ya es un poquito más mecánico, ejercicio que les gustan más, ¿sí o no? Aprender la mecánica y listo. Pero veamos el concepto. Ok. El inciso A quizás no sea el mejor para comenzar, pero el inciso B está potable. Pero les puedo poner un ejemplito como para que veamos. Así después pueden trabajar ustedes con eso. Les pongo un ejemplo entonces. Vamos aquí con un ejemplito. Supongamos que tenemos un subconjunto que voy a llamarlo T, pueden poner el nombre que quieran, formado por todos los XY pertenecientes a R2, tales que, ¿qué cosa? Tales que 3x más y sea igual a 0. Lo que estamos haciendo es expresarlo por comprensión, ¿sí o no? Esto lo conocen desde el práctico 1 del sí o no, expresión por comprensión del conjunto, ¿ok? Bien, no lo puedo expresar por extensión porque ¿cuántos puntos verifican esa condición? Porque ¿eso qué es? Eso es una recta en forma implícita en R2. ¿Y pasa por dónde? ¿Debería ser subespacio? Sí, debería ser subespacio. Bueno, le vamos a verificar las tres condiciones. El profe, ¿qué le marcó? Las condiciones eran que tenía que no ser vacío, verificar el vector nulo y después las dos leyes de cierre. Bueno, primera condición, sea el vector nulo perteneciente a R2. Lo que me quiero fijar es si el vector nulo pertenece a eso. ¿Cómo sé si un dado vector pertenece o no al conjunto? Y tiene que, básicamente, acá es tan simple como, tengo una recta. El vector, entre comillas, que elija, las coordenadas del vector deben verificar la ecuación de la recta, ¿sí o no? O sea, la ecuación del subespacio. Bueno, el 0, 0 verifica eso. Creo que es obvio. 3 por 0 más 0 es igual a 0, no hay mucho que decir. ¿Y cómo se suele concluir? Porque deben concluir para cada condición. Voy a poner, por lo tanto, el vector nulo, ¿sí?, pertenece al subconjunto T, punto y coma. El subconjunto T es distinto de vacío, o sea, no es vacío. ¿Me siguen con eso? Bien, entonces tenemos eso. Vamos con la segunda condición. ¿Hasta ahí preguntas? La segunda condición para que sea subespacio es que verifique ley de cierre para la suma de vectores. Es decir, que si yo tengo dos vectores que verifican la ley, la ecuación del subespacio, al sumarlos tiene que seguir verificando la ley o ecuación del subespacio.
Entonces la pregunta es, ¿lo hago con un ejemplo? ¿Lo hago con un ejemplo? No, ¿por qué? Porque un ejemplo es un ejemplo. Esto debería verificarse para cualquier pareja de vectores, o sea que tiene que ser genérico, ¿sí? Debe ser genérico. Entonces acá voy a decir, sea, lo puedo llamar U, un vector de componentes U1, U2, y yo sé que pertenece a quién, además de R2. ¿A quién tiene que pertenecer? A T. Yo estoy diciendo que sé que pertenece a T. Si pertenece a T, ¿qué quiere decir? Pertenece a la recta y por lo tanto cumple la ecuación de la recta. La recta dice 3x más y igual a 0, que acá sería 3u1 más u2. Tiene que ser igual a ¿cuánto? Igual a 0. Esto yo lo sé, esto es parte de las hipótesis. Yo estoy diciendo que U pertenece al conjunto, yo sé que esto se cumple. ¿Estamos de acuerdo con eso? Yo sé que se cumple. ¿Qué más doy? Doy un vector diferente, B, de componentes B1 y B2, que yo sé también que pertenece a T, y por pertenecer a T, yo sé que 3B1 más un B2 me tiene que dar igual a ¿cuánto? Me tiene que dar igual a 0. Esto son hipótesis. Yo sé que esto es válido. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que es válido. Porque yo digo que U y B pertenecen a T. En base a eso, yo quiero ver si al sumarlos siguen perteneciendo a T. Esa es la idea. ¿Me siguen? Bueno, los sumemos. ¿Cómo se los suma? ¿Cuánto me queda? 1 más B1 y U sub 2 más B sub 2. Ok. Ahora la pregunta es, ¿en este momento sé si pertenecen o no? No, lo tengo que comprobar. ¿Cómo lo compruebo? ¿Reemplazando dónde? En la ecuación, en la ley del subespacio. ¿Y cuánto me tiene que dar como resultado? Bien, acá cuidado para que por lo menos yo no les ponga 0 en un parcial. Para verificar, yo tengo que reemplazarlos, hacer las cuentas y el resultado final debe ser 0. No me pueden hacer esto, les muestro. Básicamente esto es x y esto es y, ¿sí o no? La ley dice 3x más y. Entonces, ¿qué tendría? 3u1 más b1 más un i, no hace falta el paréntesis, pero se los pongo, más u2 más b2. Y acá viene eso que me están diciendo. ¿Es igual a 0? ¿Ahora? Todavía no lo sé, lo tengo que probar. Si ustedes me lo ponen así y después llegan a ser igual a 0, yo les voy a poner 0. A ustedes y a los de cualquier comisión, si me toca corregirlo. Porque no puedo partir de lo que quiero probar. Yo quiero probar que es igual a 0. ¿Qué uso? Utilizo propiedades y utilizo las hipótesis. ¿Estamos de acuerdo? Tengo que llegar al 0. No pueden poner el 0 de entrada. Y esto a pesar de que los digo, en mis propias comisiones hay gente que lo hace después. Y yo les voy a poner 0. O sea, si ustedes me hacen así, la segunda condición, la verificación, no vale ningún punto. ¿Se entiende, no? Entonces, ¿cómo lo tengo que hacer? Bueno, ponen el igual, pero no me ponen igual a 0. ¿Qué harían para llegar al 0? ¿Qué harían? Bien, ¿cómo desarrollo? Propiedad distributiva del producto sobre la suma de números reales. O sea que esto me queda 3u1 más 3b1. Ese paréntesis me lo podría haber ahorrado de entrada. Más u2 más b2. Igual. ¿Lo siguen al costado si entra o lo siguen abajo? ¿Qué hago después? Lo agrupo U con U, B con B, que básicamente viene de la mano de aplicar ley conmutativa en esta pareja. ¿Sí o no? O las que hagan falta. Entonces, ¿qué me queda? Le pongamos un paréntesis más, que también sería asociativa al fin y al cabo. No hace falta poner tantas propiedades. Son propiedades de la suma y el producto de reales. Pero, ¿Hay que aclarar esas propiedades que usamos?
Y la consigna dice, si de repente yo les aviso que corrijo subespacio en el parcial, conmigo no, porque leerlo es demorarse en la corrección. Y creo que las propiedades son bastante obvias. Ahora, cuando son ejercicios de más desarrollo, sí hay que explicar un poquito más. Aquí, a mi entender, las propiedades son demasiado obvias como para ponerme a explicarlas, ¿sí? Pero bueno, aquí me queda entonces más U2 y más 3B1 más B2. Y ahora cada paréntesis, ¿cuánto vale y por qué? 0 por las hipótesis, porque yo sé que U y B ya pertenecían al subconjunto. Es decir, esto, componerme así en el examen, por lo menos a mí, si es otro profe, van a tener que explicar paso a paso, componer ahí que esto es 0 y 0, si ya lo pusieron arriba, se entiende de dónde lo están sacando, ¿sí? Entonces, esto no hace falta poner 0 más 0 y esto es 0. Así lo tienen que justificar, ¿se entiende? ¿Qué acabo de probar? Y ahí viene el por lo tanto. ¿Qué acabo de probar? Por lo tanto, como lo acabo de hacer de forma genérica, para todo U y B pertenecientes al subconjunto, que en este caso está llamado T, dos puntos, la suma entre U y B, ¿qué es lo que sucede? Sigue perteneciendo al subconjunto T. Habiéndolo hecho de forma genérica, ya vale para cualquier pareja. Así hay que probarlo, ¿se entiende? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Ok, bien. Y vamos con la otra condición, que habiendo explicado esta, ya va a ser un poquito más fácil de seguir. La otra condición es la ley de cierre para el producto por un escalar. Tengo que dar, ¿qué cosa? Un vector y un escalar. El vector, o sea, el nombre que le dan al vector, como esa ley la pruebo por aparte de esta, pueden volver a usar U, pueden usar B, o pueden darle un tercer nombre, es como gusten, ¿sí? Yo lo voy a llamar W, aunque es lo mismo. Sea W entonces un vector de componentes W1 y W2 que yo sé que pertenece a T, con lo cual verifica la ley de T, que era 3 por el primero más el segundo, y yo sé que me tiene que dar igual a 0. Esa es parte de mi hipótesis, ¿sí o no? Y después tengo un escalar que para nosotros va a ser un número real. O sea que es tan simple como eso. Un número real. Entonces yo ahora lo que quiero probar es, sabiendo que W pertenece al conjunto y que tengo un número real, quiero ver si al multiplicar W por ese número, el resultado sigue siendo parte del conjunto, ¿sí o no? Entonces primero calculo K por W. ¿Cuánto me queda K por W? Bien, el W entra multiplicando a cada componente del vector, tan simple como eso. Y ahora lo que quiero hacer es ver si verifica la ley. ¿Cómo? Bueno, lo meto en la ecuación que me dice 3 por el primero más el segundo. Entonces hacemos eso. 3 por el primero, le voy a poner un paréntesis, aunque podría no colocarlo. 3 por el primero más el segundo. Le pongamos también un paréntesis. ¿Y acá pongo igual a 0? No, ya dijimos que no, lo tengo que hacer llegar al 0. ¿Qué harían ustedes? Sacar factor común, no hay mucha ciencia, acá es más corto incluso. Técnicamente, para sacar el factor común, habría que reasociar esto, conmutar el K hacia afuera, pero son propiedades que se sobreentiende que están aplicadas, ¿sí o no? Es sacar factor común, no hay tanta historia. O sea que esto me queda K por 3W1 más W2. ¿Y el paréntesis cuánto vale? 0, porque W pertenece al subconjunto y esa es la ley aplicada a W, ¿sí o no? K por 0 es... Bueno, listo. Como en la justificación final, por lo tanto, para todo vector W perteneciente al subconjunto T, coma, o punto y coma, y para todo escalar K perteneciente a los números reales, el vector K por W
pertenece al subconjunto T. ¿Sí o no? Bien. Conclusión final, porque si no concluyo es como que no dije nada. ¿T es o no es subespacio? ¿Es? Sí, porque cumple todas las cosas que les pedimos, todas las condiciones. Entonces T es un subespacio. Un subespacio vectorial de R2, si queremos ser más detallistas, pero dado que sabemos de qué estamos hablando, con esto alcanza. Bien. Ya no vamos a hacer otro y no le voy a sacar base y dimensión ahora porque nos quedan un par de minutitos nada más. Pero, básicamente, ¿cuándo podríamos llegar a tener algún inconveniente para que sea subespacio? En definitiva, lo que necesitamos es, como ven, que la expresión tenga una estructura lineal y que pasen por el origen de coordenadas. Por ejemplo, el que se ve rápido que es subespacio es el inciso B, ¿sí o no? No lo quise hacer porque al tener una componente más me lleva un cálculo más, pero es eso. Aquí ya que estamos en el inciso B, para la segunda condición, ¿son 2 vectores o son 3? Son 2, son siempre 2 vectores, porque por ahí uno como explica con R2 porque es más cortito, salud, cuando pasamos a R3 me quieren poner 3 vectores y si fuese R100 me quisiesen poner 100. No, la segunda condición son 2 vectores y la tercera es un vector con un escalar, sea R3, R4 o R1000. ¿El inciso D es subespacio? ¿O va a ser subespacio? ¿Por qué no? Tiene ese 5, ya lo vamos a hacer de todas formas el miércoles, vamos a volver sobre esto. Pero pueden comenzar a trabajar. Y bueno, y después les dejo que más o menos investiguen. Estaría bueno que para el miércoles traten de volver a profundizar sobre la actividad 2, viendo el video, a ver si dice algo que se nos pasó por alto. Hacer la aplicación. Hay otro video, bien. Véanlo, ese sí, véanlo, el del ejercicio 2. Para trabajar con combinación lineal, etcétera, no sé si hay más videos. Y el miércoles seguiremos avanzando. Bueno, con eso chicos, nos vemos el miércoles.